Hola amigos de Más Allá de las Sombras. En esta ocasión les traigo un relato de Pedro titulado Terror en el Cetis. Yo trabajaba como velador en un Cetis hace aproximadamente 15 años. Era un trabajo muy tranquilo y me quedaba a unas 3 cuadras de mi casa, por lo que resultaba genial ya que no tenía que pagar ningún transporte. Diariamente llegaba caminando y la carga de trabajo era mínima. Mi turno empezaba a las 9:30 de la noche. Iniciaba siempre con un recorrido acompañado de 2 vigilantes del turno de la tarde para verificar que todos los estudiantes hubieran abandonado el plantel. Después cerraba la reja de entrada y me dirigía al cubículo junto a la sala de profesores, donde pasaba yo la mayor parte de la noche. Se tenían que hacer 4 rondines, donde yo recorría todas las instalaciones hasta llegar a la caseta del estacionamiento, para luego regresar a mi cubículo. No se nos permitía portar armas, pero yo me las había ingeniado para introducir un bat de béisbol para mi protección personal. Un día al iniciar mi turno, recorríamos la escuela para verificar que no hubiera estudiantes, cuando al pasar por las canchas de básquet vi a un alumno que trataba de esconderse. De inmediato avisé a los otros 2 vigilantes, y al acercarnos vi cómo escondía una mochila entre los arbustos. Se trataba de un alumno que tenía fama de problemático. Al proceder a revisarlo le encontramos las sustancias prohibidas en la mochila, por lo que se levantó el reporte y se llamó a las autoridades. Él nos pedía que lo dejáramos ir porque tendría problemas con sus proveedores. Sin embargo, por la salud y seguridad de los demás alumnos, el director procedió contra él. El alumno, al que llamaremos Juan, fue expulsado de la institución, y cuando se lo llevaba la policía gritaba que por favor le devolvieran la mercancía, porque la gente que le surtía no le perdonaría el haberla perdido. El asunto quedó ahí. A la semana, al llegar a empezar mi turno, lo vi cerca de la entrada. Dentro de mis pensamientos me dije, ¿de qué sirve todo el esfuerzo si los dejan salir? Cuando me vio de inmediato se acercó hacia mí y me dijo bajito, me las vas a pagar, desgraciado. Pero yo estaba ya en la entrada, crucé la reja de la escuela y pensé que en adelante debería de tener más cuidado, pues seguramente este chavo trataría de desquitarse. Días más tarde, dicen los vigilantes que trató de ingresar al plantel a la hora de la salida, pero los vigilantes le negaron la entrada. De pronto, 2 tipos en una moto se detuvieron frente a él. Uno de ellos bajó de la moto y sin decir nada acuchilló a Juan en varias ocasiones en el estómago y tórax. Este, al verse herido, se metió a empujones al plantel, muriendo apenas donde inicia el patio principal. Como a los 2 días de haber sucedido esto, llegué a trabajar un viernes y la escuela se había quedado vacía un poco más temprano que de costumbre. Estaba ya en el cubículo de vigilancia preparando café, cuando comencé a oír que aventaban algo metálico, parecido a los tinacos en los que echan la basura. Y así fue, cuando llegué al costado del edificio A, vi 6 tinacos de basura tirados, a varios metros de donde normalmente los acomodan, y toda la basura regada. Estaba hecho un asco. La verdad me dio mucho coraje, pero pensé que quizás habían sido algunos chamacos que se quedaron dentro de la escuela para jugarme una mala broma. Molesto me dirigí al cubículo de mantenimiento para tomar una escoba y recogedor. Ni modo, me tocaría recoger toda la basura. Cuando había entrado al cubículo, la puerta de este se azotó de manera muy violenta a mi espalda. Me hizo brincar del susto. Entonces salí de nuevo para recoger la basura, pero además de la escoba y el recogedor, tomé mi bat de béisbol, por si se trataba de algún vago que había entrado a robar. Volví a escuchar que arrojaban nuevamente los tinacos, por lo que bajé corriendo las escaleras, dispuesto a encarar a quien estuviera haciendo estos desmanes. Al llegar al patio, uno de los tinacos aún rodaba. Cabe mencionar que las luces del patio, las canchas y los pasillos permanecen encendidas toda la noche, por lo que la visión es casi perfecta, y no logré ver a nadie.
Aún así, di una vuelta al edificio sin ver a ninguna persona. De pronto me entró una sensación de frío, como si hubiera llegado una corriente helada. Entonces fue cuando en verdad sentí miedo. Sin pensarlo más, arrojé la escoba y el recogedor al piso y decidido me dirigí al cubículo de vigilancia. Ahí se encontraba un teléfono para emergencias. Pensé en llamar y pedir una patrulla y hablarle al director. Ya en un par de ocasiones antes había tenido que llamar a la policía porque había encontrado marihuanos tratando de forzar las puertas de los edificios. Así que yo pensé, más vale prevenir y llamar para pedir una patrulla. Estaba llegando al edificio cuando de repente me arrojaron la escoba que había dejado tirada antes, golpeándome la espalda. Me giré desconcertado y empuñé el bat con ambas manos, listo para soltar un golpe de ser necesario. Traté de mantener la calma y juntando el poco valor que aún me quedaba, les grité que no fueran cobardes, que salieran y a ver de a cómo nos tocaba. Pero no hubo respuesta. Todo estaba sumido en un tétrico silencio. Mi corazón comenzó a palpitar desbocadamente. Sabía que algo no andaba bien. Se sentía mucho frío, al grado que me dolían los pulmones al respirar, y la verdad tenía tanto miedo que pensé en dirigirme a la puerta y salir corriendo de la escuela. Pero la necesidad de conservar el trabajo me detuvo. Traté de ordenar mis pensamientos. Entré al cubículo y me encerraría, así que apreté el bat con todas mis fuerzas y llegué al pasillo donde al fondo se encontraba el cubículo de vigilancia. Cuando estaba a medio pasillo, un pizarrón que estaba en la entrada de la sala de maestros, el cual servía para poner avisos, se cayó al piso de manera violenta. Yo me quedé parado sin saber qué hacer. De pronto, el pizarrón se deslizó por el piso llegando casi hasta mis pies. Era como si alguien lo hubiera empujado, pero estaba completamente de frente y no había nadie en el corredor. Ahí fue cuando definitivamente perdí el control. Me di la vuelta y decidí correr hacia la caseta de la entrada del estacionamiento, donde también había un teléfono, y en todo caso podía salir por la reja y esperar a que llegara la patrulla en la calle. De pronto, al llegar casi a la escalera, vi del otro lado del pasillo la figura de lo que parecía ser un muchacho encogido. Parecía tener un uniforme de la escuela. Me quedé pasmado, pero aún apretando el bat como si mi vida dependiera de ello. Miré cómo lentamente se enderezó hasta que pude verlo de frente. Pero no podía ser cierto. Se parecía a Juan, el estudiante acuchillado. De pronto se oyó su voz y me dijo: «Ya sabes quién soy. Por tu culpa me fregaron, pero ahora vengo a cobrártela, desgraciado». Comenzó a avanzar hacia mí lentamente. Yo en el fondo sabía que no podía ser cierto porque él estaba muerto. Corrí hacia la escalera y desesperado le lancé el bat con todas mis fuerzas, pero el bat atravesó su cuerpo justo por la mitad sin hacerle ningún daño, golpeando la pared del fondo. En ese momento yo eché a correr para bajar las escaleras lo más rápido posible. Logré bajar al siguiente nivel. Escuché que su voz me decía: «Hoy te vas a morir». Salté 3 escalones para llegar al siguiente descanso de la escalera. Me sujeté como pude del pasamanos para impulsarme de nuevo, pero justo ahí sentí una mano apretar la mía contra el metal del barandal. Sufrí un intenso dolor. Era como si algo me quemara. Jalé mi mano con todas mis fuerzas y reboté en la pared de la escalera. Traté de correr de nuevo para bajar el último tramo de escalera cuando sentí un empujón en mi espalda. Traté de detenerme de la pared, pero no pude controlar mi peso y rodé por los escalones. Escuché crujir los huesos de mi pierna al golpear el piso del primer nivel. Desesperado volteé a ver mi pierna derecha, la cual me dolía como nunca en la vida. Vi mi espinilla quebrada y doblada hacia un costado de una manera no natural.
tenía una fractura expuesta. En ese momento vi bajar a Juan, acercándose a mí. Desesperado traté con todas mis fuerzas de arrastrarme para alejarme, pero el dolor era insoportable. Apenas logré arrastrarme un par de metros cuando Juan se paró a mis pies. Honestamente, yo pensé que el fin había llegado. Con un último esfuerzo me impulsé con la pierna sana y mis manos para tratar de deslizarme una vez más. En ese momento me faltaron las fuerzas y tuve que recostarme por el intenso dolor. Al abrir mis ojos, vi en la pared un pequeño altar que los primeros trabajadores del CETIS habían colocado en honor a la Virgen de Guadalupe, cuando en ese tiempo casi todos los trabajadores eran católicos. Así que le pedí a la Virgen: «Morenita, sálvame». Yo tenía varios años de no pisar una iglesia, pero le supliqué que me salvara. No recuerdo más. Me desmayé en ese instante. Al día siguiente, los vigilantes del turno matutino me encontraron en el piso. Me ayudaron y pidieron una ambulancia. Nunca quedé del todo bien. Tuve fractura de tibia y peroné. Hasta la fecha uso bastón para caminar y cuando hace mucho frío me duele mucho la pierna. Cuando terminó mi incapacidad, pedí mi traslado al CETIS 10, ubicado en Rosablanca, y ahí me jubilé hace unos años. Yo sigo viviendo en la misma casa y casi siempre evito pasar a toda costa frente al CETIS donde me ocurrió esta historia. Pero cuando no me queda otro remedio y llego a cruzar frente a él, aún siento el escalofrío y un miedo de que algo pueda salir de ahí para perseguirme. Muchas gracias, amigos de Más Allá de las Sombras. Si esta historia les gustó, les pido que la compartan y de ser posible se suscriban a mi canal. Esto me ayudará a subir más y mejor contenido.